algo muy lindo que está pasando es que le decía al Señor que vaya todo alineado, que hoy se exprese lo que Él ya diseñó en la eternidad para este día, para nosotros, en la reunión el día de hoy. Y hablaba con Juan y él me decía, ¿pero de qué vas a hablar? Y yo, de determinados. y podíamos ver esto juntos, ¿no? Esto de la vida de Juan y todo lo que pasó Juan. Marta nos hablaba de lo que pasaron esos 3 jóvenes en el horno de fuego. El pastor en su momento nos mencionó cuando el Espíritu le decía a Pablo que no vaya para allá porque esto era lo que le iba a pasar, pero a Pablo no le importó porque era con tal de expresar la vida del Señor, no importara el costo de su vida. Y hasta ahí vamos, diga conmigo, hasta ahí vamos a ir. Ahora pregúnteme a dónde. A su muerte. Pero es una muerte gozosa porque habla de dejarlo ser a Él en toda su dimensión, en su multiforme gracia y en toda área que Él quiera expresarse, pero para eso es necesario que usted y yo desaparezcamos. ¿Sí? Diga conmigo, determinados. Chequeen mi tablet, ya va a venir una más grande. Espero que no se bloquee, que no se tilde porque... Determinados es uno de los rasgos más definidos de alguien maduro y de alguien capaz. ¿Cuántos se están viendo en esta noche? De alguien maduro y capaz. Si usted está siendo determinado es porque está siendo maduro y es capaz. Y en esto nos vamos a enfocar en esta noche, en ser un poco más veloz a la extraordinaria carrera que el Señor nos puso por delante. Ya conmigo, esta carrera no me fatiga, me da la fortaleza de determinarme a seguir. Cuando nos determinamos a ser constantes, cuando nos determinamos a permanecer, cuando nos determinamos a ser los hijos que Dios dijo, cuando nos determinamos a ser la novia que expresa la infinita gracia del esposo, la fe y el gozo son constantemente eternos. Es por eso que Juan hablaba de reprobar constantemente y uno se frustra. ¿Cuántos se frustraron alguna vez por intentar algo y no funcionó? Millones de veces. Y ahí está el punto, que cuando alguien se determina en los diseños de Dios no hay lugar para la frustración, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Está conmigo? Y lo vamos a ver en Lucas 19, 2:6, si me acompaña. Lucas 19, 2:6. Lucas 19, 2:6. Es súper conocida este testimonio. Ayer hablábamos con Debo cuando fui a cenar y le contaba que había escuchado una prédica del apóstol y él decía que estamos acostumbrados a ver versículos y no el testimonio de una vida real que sucedió. Por eso muchas veces no se vuelve creíble la palabra en nosotros, porque dice Evo, no, pasa que lo tomamos como hechos históricos. Claro, al tomarlo como un cuento, no produce la revelación de la palabra que estamos esperando. Si yo entiendo que esto es un testimonio, lo voy a poner en práctica en la vida real, porque pasó. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le decía a Juan en este tiempo que necesitaba la guía, por más allá de que tengamos la determinación como foco en cada prédica, el poder entender qué era la determinación. Primero, si yo estaba determinada, porque si uno no está determinado, cuesta subirse acá.
Porque se supone que yo a usted le tengo que predicar algo que le voy a expresar, ¿verdad? Y usted está esperando que yo en la prédica exprese lo que estoy hablando. Diga conmigo: determinados. Esto habla de que Zaqueo era un publicano, él manejaba la economía, ¿no? Él cobraba. Y no era bien visto, su reputación no era la correcta. Y dice que aún así el Señor lo vio y le pidió que descienda del árbol donde él estaba, que necesitaba posar en su casa. Ahora, ¿qué fue lo que vio el Señor en Zaqueo? Que más allá de lo que podían decir de él, lo llevó a posar en la casa. Diga conmigo: la determinación de conocerle. No lo escucho. La determinación de conocerle. Y esto es lo que más o menos exponía Juan. O sea, uno constantemente repite las pruebas, pero aún así el Señor sigue obrando. ¿Por qué? Porque vio un destello de determinación en seguir. Las pruebas son difíciles, sí. Las circunstancias son difíciles, sí. Pero no puede cambiar mi determinación. Porque no soy temporal. Se supone que mis decisiones tienen que ver con la eternidad. Y le decía a Juan esto, le digo: ¿cómo puede ser que su reputación no era la correcta o no era lo que los demás esperaban, pero aún así el Señor decidió posar, decidió visitar, decidió habitar la casa de Zaqueo? Y dice que había una gran multitud y por causa de ella él no podía ver porque era pequeño de estatura, lo que a muchos de nosotros nos pasa. Pero lo bueno que al Señor lo vemos en el Espíritu. Si no, estaríamos varios trepados a los árboles. Amén. Ahora el Señor nos hizo plataformas. Y dice que él se subió a ese árbol alto para poder verle. Diga conmigo: poder verle. Entonces el Señor lo vio en aquel lugar y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario. No dijo hoy voy, dijo es necesario. Cuando el Señor dice es necesario es porque hay una urgencia. Y es necesario que esta noche nos determinamos a hacer que Él sea el centro. Es necesario que hoy nos determinemos a que Él habite en la casa, no como visita, sino como un hogar constante. ¿Cuántos pueden en esta noche, si cierran sus ojos ahí donde están, evaluar y decir: el Señor habita mi casa, el Señor habita mi familia, en Él está todo mi ambiente? ¿Lo pueden ver? Porque si lo pueden ver es porque están siendo determinados. Porque el Señor decidió y le fue necesario habitar en la casa de Zaqueo si su reputación no era la correcta. Había una determinación en su corazón y era poder verle. Si mis ojos hoy están puestos en aquel que todo lo dio por amor, ¿cómo no va a habitar en mi hogar? ¿Cómo no va a habitar en mi familia? ¿Cómo no va a habitar en los ambientes que yo me mueva? Puede ver el paralelo, porque si tomamos este versículo como un testimonio de la vida real, se supone que el Señor ya tiene que estar habitando entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él habita en usted y usted tiene que dar la expresión de ese habitar. Esta determinación es la capacidad de madurez de alguien capaz, de alguien de dejarlo todo por el Señor. Y en esta noche la determinación que se nos pide es en obediencia. Diga conmigo: obediencia. Todos sabemos que es obediencia, ¿no? Un sacrificio vivo, algo que nos cueste. Y en esto nos determinamos. Me acompaña a Hechos 12:2. Hechos 12:2. Creo que en esta noche el Señor nos dice que no importa cuánto conocimiento podés tener, no importa cuánta prueba podés pasar, qué circunstancia estás viviendo, simplemente necesito una determinación para volver a habitar. Determinarnos a ser obedientes. Hebreo 12:2 dice:
Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Diga conmigo: determinación a obedecerle. Esta tiene que ser nuestra determinación, porque no me determino dependiendo de la temporada en la que estoy, sino que me determino porque es mi forma de vivir. Necesitamos dejar de ser nosotros mismos para que sea Él el reflejo en nuestras vidas, una casa, en una generación, en una familia. La determinación no solo produce que Él habite, sino que junto a eso viene el orden de Dios, y ese orden viene a nosotros como la extinción de nuestro yo propio. Diga conmigo: ahora viene un orden. Cuando Dios habita, habita y ordena. ¿Ustedes cuando viene alguien a visitarlo no limpia toda la casa? Como nunca, ¿o no? Como nunca, hasta pasa el dedo así y no hay tierra, no hay ropa que se vea. Si le caemos de sorpresa, en mi casa va a haber pila de ropa, pero si usted me avisa no va a haber nada de ropa. Pero uno está acostumbrado a que cuando alguien viene de visita, limpiar. El tema es que cuando Dios viene a habitar, no es que viene de visita, no es que te va a ordenar un poco y después se va, no, Él viene, habita y cuando ordena, lo ordena eternamente. Diga conmigo: me ordena eternamente. Dice la palabra algo extraordinario que nos lleva a determinarnos a obedecerle, a determinarnos a dejarnos extinguir por completo. Dice que Él aceptó la humillación como si fuera nada. ¿Hasta dónde lo llevó su determinación? A aceptar una humillación como si fuera nada. Hoy a nosotros nos miran mal y clavamos peor la mirada. Hoy nos chocan por ahí en la calle y ya estamos mirando, ¿y a este qué le pasa? Hoy por ahí el esposo o la esposa levantó la voz y nosotros la queremos levantar más alto. Y dice que el Señor aceptó la humillación como si fuera nada. ¿Cuál es tu determinación hoy o en qué estás pensando determinarte? Porque este es un asunto eterno, porque este es un propósito eterno, porque esta es una obra perfecta. Este avance que estamos dando tiene que ser de gloria en gloria. Y cuando decimos un avance es porque tuvo un principio y va a tener su final. El tema es que solo lo disfrutan aquellos que están determinados. Aquellos que decidieron que el Señor habite y ordene eternamente. Y cuando el Señor viene y ordena, desecha muchas cosas que por ahí nosotros no queríamos desechar. ¿Cuántos son de esas mujeres que tiran todo y el esposo por atrás? No, esto guárdalo, para algo va a servir. El Señor no te hace esa pregunta. Él desecha. Diga conmigo: necesito determinarme a dar a la medida, a dejar que todo se ordene en la forma de Dios. Y lo mejor de todo, aunque cueste, al tiempo de Dios. Cuando Él ordena, ordena a su tiempo. Yo soy de esa que abro los ojos y ya quiero ordenar y cierro los ojos y tiene que estar todo limpio. Por eso Juan sufre. Creo que soy su cruz. Pero bueno, ya dijo que sí, ya firmó el acuerdo eterno. Y muchas veces el Señor así es con nosotros. De decir: no, dale, vamos, esto para acá, esto para allá, esto sirve, esto no. Y es a su tiempo. Dice su palabra que Él todo lo hizo hermoso a su tiempo. Ahí donde estás, mirá la circunstancia específica de la que estás. Cerrá tus ojos y mirá la circunstancia específica, ese problema específico que te tiene como ahí medio apresado, medio ahogado. Y dice el Señor que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo.
Cuando hablamos de alguien determinado o se nos pide a ser determinados, nos está pidiendo que seamos capaces a morir por esta causa. ¿Cuál causa? La de dar a conocer al Señor. Cuando nos hablan de ser determinado, nos hablan de alguien que no le teme a las circunstancias, de alguien que ve la humillación como si fuera nada, de alguien que ve la enfermedad como si no existiera. La determinación hace que nos volvamos fieles a Él. Yo sé que lo que hablamos acá pareciera fácil. Hace que la circunstancia sea nada, hace que tu enfermedad no existiera, hace que tus luchas como si tampoco existieran. Y sé que es casi imposible para nosotros humanamente el poder correr nuestra mirada de aquello que nos absorbe todo el tiempo. Pero nuestro mejor reflejo, nuestro mejor maestro nos dice que Él aceptó la humillación como si fuera nada. Y esta es la fidelidad a la que apuntamos, a la que anhelamos crecer. Ser determinados me vuelve alguien fiel. Y este tipo de fidelidad es la extinción, es lo que provoca que ya no exista. Y en esta noche te hago esta pregunta, me hago esta pregunta. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el pensamiento tan fuerte que tenés que no te permite determinarte en este tiempo? ¿Cuál es eso que te absorbe y quita la mirada de la vida del Señor? Porque Hebreo nos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, aceptó la humillación como si fuera nada. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el pensamiento tan fuerte que no nos permite determinarnos en este tiempo? Diga conmigo, es necesario en esta noche subir a lo alto. Y cuando el Señor me decía, es necesario, Meli, que subas a lo alto. Y yo decía, ¿qué alto? ¿Qué alto, Señor, si podamos el árbol? Y el Señor como, ¿viste cuando el papá te da el saque para que entiendas? Así. Este es tu alto, me dijo el Señor, la cruz. ¿Dónde fue el Señor crucificado? En lo más alto. ¿Dónde está tu determinación? En lo más? Es necesario que subas a lo alto. Decile a tu vecino, es necesario que subamos. No lo apartes porque esto es un cuerpo. Por eso, hasta ahí el pastor me corta. Ah, no, mentira. Y ahora veamos hasta dónde subió Zaqueo. A lo más alto. ¿A dónde va a subir usted esta noche en su lugar secreto? A lo más alto. ¿Se determina esta noche a que subamos más alto? Congregación, Cristo, tú haces todo nuevo. ¿Se determina esta noche a subir más alto? Señor, en este lugar secreto, nos determinamos a subir más alto para que seas tú. Gracias, Señor. Él murió en lo más alto. ¿Y qué lo llevó precisamente al Señor a morir a lo más alto? La determinación por amarnos a cualquier costo, porque en este inexplicable e incomparable amor fuimos hechos unos con Él y volvimos a la fuente eterna. ¿Qué te hace determinarte? ¿Qué provoca? ¿Cuál es el efecto de determinarte? Volver a tu diseño original, a donde todo comenzó, a tu Edén, a ese lugar de deleite constante. No, Meli, pero estoy pasando por eso. Pero si vos te determinás a mirarlo a Él, el gozo, el deleite es eterno. ¿Dónde encuentro esta medida de determinación? En mi habitación, en ese lugar secreto donde solo estamos Él y yo.
Si mi determinación no me lleva a morir constantemente, no es determinación. Es un voy a ver, voy a probar, a ver si funciona o no. Y el Señor no está para responderlo si funciona o no. El Señor respondió en la cruz, en lo más alto, por amor. Cuando voy a probar a ver qué tal me va, qué tal me funciona, viene el fracaso. Diga conmigo fracaso. Y esto hablábamos con Debo anoche, de este estado de víctima que el fracaso muchas veces nos hace poner y decidimos permanecer en ese papel de víctimas. El tema es que el Señor dice que Él tomó la humillación como si fuera nada, o sea que ahí no había lugar de que Él era el víctima. Y si mejor nos corremos del lugar de víctima por los golpes que nos dio, nos va a dar la vida, por lo que funcionó o no. Y si mejor nos volvemos a Él, quien es el autor de todo, por quien la creación se sostiene. Y si nos determinamos a vivir por Él, quien es nuestra alfa y nuestra omega, nuestro principio, nuestro fin, y si nos determinamos a vivir en la obra terminada, perfecta, en una voluntad buena, agradable. Y si nos determinamos esta noche a subir a lo alto, cueste lo que cueste. Amados, si leemos las cartas de Pedro, podemos ver cómo él jamás se victimizó y mucho menos dejó que sus hermanos se victimizaran frente a la situación que estaban viviendo. La primera y segunda carta de Pedro no se centra en la persecución que estaban viviendo. Él nunca dice acá nosotros siendo perseguidos, en esto se determinaban. ¿Puede ir conmigo a segunda de Pedro 1, 3 al 15? Segunda de Pedro 1, 3 al 15. Póngale a su prueba, a su circunstancia, el nombre que quiera, pero ese no es su punto, ese no es su foco central. Imagínense que ellos literalmente sufrían persecución. Segunda de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Codialo al que está a tu lado. Codialo, no será que tenga la vista corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Diga conmigo, no voy a caer jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Diga conmigo, es necesario recordarlo, que Él murió por usted y que ahora a usted le toca morir a sí mismo para que sea Él.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Diga conmigo, es necesario permanecer. Es necesario permanecer. En uno de los versículos, leyendo la carta de Pablo y viendo cómo ellos, o él trataba de llevarlos a otro foco, que no se pongan en ese papel de víctima. ¿Cuántos de nosotros, el pastor muchas veces nos pide cosas y buscamos las excusas para esquivar lo que el Señor nos está pidiendo a que nos determinemos? Y no te pide otra cosa que avanzar. Y no es que vos lo haces con tu fuerza, encima Él te da la fortaleza. O sea, más servido no lo podés tener. Simplemente tenés que negarte a vos mismo. Y esta noche el Señor nos pide subir a lo más alto. Y subir a lo más alto requiere un sacrificio. Y es morir, diga conmigo, morir. No lo escuché, morir. ¿Está determinado? Hay uno de los pasajes que dice que las circunstancias van a ser por un poco de tiempo, pero que sigan permaneciendo firmes. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Mirá que todo lo hice hermoso a mi tiempo. El tema es que en ese tiempo quizás vengan desiertos, quizás vengan circunstancias, quizás venga persecución, quizás venga todo lo que vos quieras verle como malo. Pero necesito la determinación para ser fiel. Y cuando vienen los achaques, vivimos de recuperatorio en recuperatorio, de recuperatorio en recuperatorio. ¿Por qué? Porque no me decidí a subir a lo más alto. Y la palabra es eso. Zaqueo veía a Jesús venir. Y la palabra nos enseña que para verlo a Él necesito ponerla en práctica, si no simplemente es como leer un cuento. En aquel tiempo dice que un tal Jesús fue crucificado. Mito o leyenda, no, es realidad. No es ningún mito ni una leyenda, es la realidad misma del Señor. Por eso nos determinamos en esto, y si nos determinamos a vivir, y si nos determinamos a esto, y si nos determinamos al otro, no hay lugar para el fracaso, porque te determinaste a vivir por Él. Y cuando uno se determina a vivir por el Señor, sea cual sea la circunstancia, no hay lugar para el fracaso, porque Él todo lo hace hermoso a su tiempo. Ahora, cuando llegues a tu casa, vas a ver, te vas a parar en la puerta. Yo lo hice el ejercicio. Y el poder entender que Él todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y lo hice porque yo no tengo casa propia. Estoy viviendo en lo de la abuela de Juan. Y nuestro sueño personal es tener cuántos le gustaría tener. Entonces yo respiro por las circunstancias que uno pasa en el día y digo, Señor, todo lo hiciste hermoso a tu tiempo. Señor, me determino a volver a ir una y otra vez a lo alto, una y otra vez a lo alto, una y otra vez a los secretos. Aflojame no me aflojes. Ajustame los clavos, ajustá la corona si es necesario para que mis pensamientos no quieran elevar los tuyos, porque solo Él merece brillar. Y muchas veces la realidad del hogar viene a querer opacar algo que Él ya determinó como perfecto. Ver a tu esposo en la iglesia sería glorioso. Ver a tu hijo en la iglesia sería glorioso. Pero no es tanto verlos en la iglesia, sino verlos en Él. Si vos te determinás a seguirlo a Él, vas a ver que cuando entres a tu casa lo vas a ver en el tiempo de Dios. Y eso va a hacer que te corras del lugar de víctima. Y si nos corremos en el lugar de víctima, vamos a ir de gloria en gloria. ¿Cuántos están dispuestos a correrse del papel de víctima? ¿Está conmigo o los perdí? Los perdí subiendo a lo alto y nos descolocamos. Inevitablemente en la altura está la muerte.
pero no una muerte que duele, sino una muerte que nos produce el gozo eterno del Señor. Porque usted piense que cuando Él, siendo el Dios de todo, se negó a sí mismo para convertirse en hombre y murió, no solo muerte natural, sino muerte de cruz, esa que avergüenza, esa que todos te van a señalar, esa que te dicen, pero vos vas a la iglesia, pero vos esto, pero vos el otro. Ahí es cuando con velocidad tenés que correr a la cruz. Cuando vienen a querer señalarte por tu reputación pasada, porque el Señor se supone que ordena todo, es necesario que vayamos a lo alto. Diga conmigo, Señor, voy a subir a lo alto. Entonces vemos en Zaqueo, leía la historia de Zaqueo y él no estaba bien visto porque dice que cobraba de más los impuestos de lo que él tenía que cobrar. ¿Sí? Imagínense la vida de Zaqueo. Y usted dice, ¿cómo el Señor quiere habitar en alguien que le está robando al otro? Porque él cobraba de más los impuestos. Pero había algo en él, una determinación por ver a Jesús. Entonces en esta noche el Señor te dice, no importa cuál es la situación en la que estás. No importa si pecaste, no importa si no pecaste, no importa si entendés, si no entendés. El tema es que necesita haber un destello de determinación para habitar. Diga conmigo, yo quiero que Él habite. Ah, bueno. Gracias, Señor. Vení a habitar entonces en mí. Diga conmigo, quiero que Él habite. Él es nuestra determinación, Él es nuestro avance constante, Él es nuestra gloria en gloria en gloria. ¿Usted está presente? Porque de a rato veo como mirada que deben estar buscando el camino a lo alto. Pero de verdad esta noche, sacudilo al que está al lado. El Señor solo te está pidiendo determinación. Solo te está pidiendo determinación. Si vos te determinás, Él habita y ordena lo desordenado. Diga conmigo, me determino. Entonces, ¿y si mejor codiarlo al que está al lado? ¿Y si mejor nos corremos esta noche del lugar de víctima? ¿Y si nos determinamos a vivir por Él? ¿Y si nos determinamos a vivir por la obra perfecta? ¿Y si nos determinamos a ver la voluntad agradable y perfecta para nuestra vida, para nuestra generación? Él es mi determinación. Él es mi avance constante. Él es mi permanencia. ¿Cuántos se acuerdan la línea de oración que tenemos cada vez que venimos? ¿Se acuerda? Ninguno se acuerda. La constancia, la fortaleza, el aumento. ¿Qué más? Cric, cric. Nuestra oración, hermanos, por más que vengamos a las 6, a las 5, a las 7 de la mañana, por más que hagamos ayuno, si usted no viene a orar con la determinación de que Él sea visto, está perdiendo el tiempo. Porque cuando me determino la constancia, la permanencia, el aumento de la vida de Cristo, la firmeza de los santos, las añadiduras de las almas, primero se van a ver reflejadas en usted. Y si yo no me determino, la casa va a seguir estando desordenada. Por más que usted doble la ropa en la silla, sigue estando desordenado. Porque la ropa tiene que estar guardada, no solo doblada. Diga conmigo, nos determinamos. Puede ponerse de pie.
¿Va a ir a lo más alto? ¿Va a ir a lo más alto? Nada nos separará de ti, Señor. Segunda de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundaos la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puede ahí donde está decirle, Señor, lo pasajero no nos distraerá. Nada nos separará de ti, Señor. Nos determinamos a serte fiel, Señor. Nos determinamos en esta noche a ir una y otra vez al lugar secreto. Ordena lo que haya que ordenar, Rey. Rendimos todo delante de ti. Rendimos todo delante de ti, Señor. Cuando los santos se determinan a serle fiel al Señor, es inevitable que no haya cánticos de gratitud al Señor. Dice su palabra que mientras Pablo y Silas adoraban, toda una prisión se convirtió al Señor. Cánticos de libertad.